muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, mi nombre es Samuel Pérez Camino y me dedico a 3 líneas de trabajo fundamental. Por un lado, la investigación en 2 universidades en España, por otro lado, la práctica clínica, que es fundamental, y luego pues, me dedico a dar formaciones de posgrado y maestría en 7 universidades. Entonces, un poco hablando de las lesiones traumáticas que vamos teniendo, no solo en manos, sino en otro tipo de lesiones o patologías traumatológicas, muchas veces nos olvidamos de ciertos procesos plásticos que ocurren en el sistema nervioso central, ¿no? Parece que cuando tenemos una lesión solo hablamos desde la parte de la neurología, ¿no? Y pensamos que solo los cambios se producen cuando ha habido un ictus, pero no es así. Sabemos que cuando tienes una lesión traumática se produce una neuroplasticidad no adaptativa y se pueden generar mapas cerebrales borrosos donde el cerebro no es capaz de reconocer adecuadamente tu extremidad, lo cual va a provocar que con el tiempo se genere una inhibición atrogénica como consecuencia de que la vía corticoespinal es capaz de producir menos de 300 milisegundos en enviar la información desde nuestro sistema nervioso central, área motora primaria y somatosensorial, provocando efectos posteriores como desaferencias propioceptivas, que la información sensorial no se integra en el tálamo y, consecuencia de eso, dolor persistente o muchas veces falta de ubicación en el espacio como consecuencia de estas lesiones y cambios neuroplásticos que no hemos tratado desde un primer momento. Por eso, para mí es fundamental entender que cuando nosotros en clínica hacemos una TMS, observamos que los potenciales sensoriales y motores están evocados. Entonces, muchas veces somos muy mecanicistas desde el punto de vista de solo tratar lo que es la parte biomecánica, pero sin darnos cuenta de que en nuestro sistema nervioso central existe otro componente neurobiomecánico de adaptación que provoca cambios plásticos que en un futuro nos van a provocar falta de consecuencias como desaferencias propioceptivas, que muchos pacientes interoceptivamente no son capaces de integrar correctamente la movilidad y la fuerza. Observamos que cuando hacemos un test de dinamometría puedes tener la misma fuerza en cada extremidad, pero observamos que el RFD, el pico máximo de fuerza, y la fatiga es mucho menor, lo cual nos está indicando que estas vías corticoespinales están inhibidas. Algo que muchas veces no se trata y que es fundamental para posteriormente no poder tener una lesión o sobre todo dolor persistente en el futuro. Una de las técnicas que utilizo es la realidad virtual inmersiva, en la cual hasta hace poco no había dosificación y creé la primera guía de dosificación para poder entender cómo podemos trabajar previamente antes de poner unas gafas de realidad virtual. Por eso, antes de poder poner unas gafas de realidad virtual, hago unos test previos y sobre todo intento valorar toda la información sensorial para saber cómo se integra esa información en el tálamo. Lo bueno que tenemos con este tipo de lesiones o patologías a través de la realidad virtual es que la sensación de presencia y de inmersión que tiene nuestro paciente va a evitar, ¿vale?, que veamos nuestra mano física, y eso va a provocar que nuestro sistema nervioso central lo integre de una forma como si es real, ya que el 85% de nuestra vida nos la pasamos en patrones subconscientes. Y el sistema nervioso central o el cerebro solo recoge la información que nosotros le estamos dando. De esta manera, el paciente puede empezar a generar movimientos sin dolor desde las primeras fases, ya que podemos aumentar también el tiempo de tratamiento gracias a la comprensión del tiempo que produce la realidad virtual inmersiva, permitiendo más minutos de tratamiento, hasta un 28,2% más, hablan los estudios. Vemos algunas patologías en las cuales en una primera fase pues, nos vienen los pacientes después de una lesión traumática, ¿vale?, y que muchas veces generan kinesofobia, miedo, no se organizan los mapas cerebrales, provoca que muchos de estos pacientes tengan conductas de evitación y sobre todo inmovilidad tónica como consecuencia de una sensibilización, ¿vale?, que muchas veces acaba provocando algo que no tenemos en cuenta, y es que el 25% de todas las personas que tienen dolor persistente acaban pasando primero por un proceso de dolor agudo, por lo que el poder generar desde los primeros momentos movimiento sin dolor y trabajo sensorial sin que el paciente tenga esa percepción de kinesofobia, que muchas veces activa áreas del cerebro como la ínsula y la amígdala, quedan secuestradas, y esto provoca esos efectos de inmovilización tónica y kinesofobia, algo que muchas veces
¿vale? Si tú no reduces estas áreas cerebrales, lo que va a provocar con el tiempo es aún mayor rigidez, o por ejemplo, como todos conocéis, el síndrome regional complejo. Por eso, desde un primer momento, lo que yo intento realizar es un movimiento activo por parte del paciente, ¿vale? Para disminuir esas áreas neuronales que el cerebro límbico y su amígdala quedan secuestradas y nos provocan esa disminución del movimiento o rigidez tónica como consecuencia de esa conducta o miedo a la evitación al dolor, ¿vale? Muchos de los beneficios que tiene la realidad virtual en pacientes con dolor agudo son bastantes, ¿vale? Reduce el dolor, genera hipoalgesia y analgesia, no se generan efectos secundarios adversos, más accesible, con menor costo, aumenta los niveles de tolerancia al dolor, aumenta los niveles de distracción y diversión, por lo tanto genera mayor adherencia al tratamiento y facilitación por parte de la fisioterapia, así como revertir cambios neuroplásticos a través de las ondas beta y ondas teta que activan el área prefrontal. Por eso, una vez que nosotros hemos trabajado las primeras fases, a mí me interesa posteriormente seguir trabajando con realidad virtual lo que denominamos la fase motora de integración neuromotora permanente. Y para ello debemos de empezar a integrar otras áreas del cerebro como son el lóbulo prefrontal o orbitrofrontal y ventromedial. ¿Para qué? Para que cuando hacemos actividades ya en fases medias y finales tengamos mayor planificación, solución de problemas, comportamiento orientado a objetivos, control ejecutivo y abstracto de inhibición y sobre todo motivación y acondicionamiento de recompensa. Por eso, no nos debemos de olvidar del trabajo de activación del área prefrontal a través de las coordinaciones ojo-cerebro-mano, integrando también lo que es el sistema visual, que no deja de ser una aferencia sensorial. Por eso muchas veces en deportistas, por ejemplo, que hemos tenido con lesiones de mano o que queremos mejorar su rendimiento, como este deportista con el que trabajamos en Colombia, ¿vale? Que es campeón panamericano junior, trabajamos lo que es toda esa coordinación ojo-cerebro-mano para poder integrar estas áreas que le permitan mayor coordinación y ejecución de movimiento a la hora de realizar una acción motora. Parte del tratamiento que muchas veces no se hace y que en detrimento de esa neuroplasticidad va a provocar que con el tiempo se acaben produciendo lesiones nuevas, ¿vale? Otra de las fases de motoras permanentes que integro es el corte cingulado anterior, ¿vale? Donde al final lo que quiero es una tarea selectiva, ¿vale? Y una respuesta apropiada de recursos de atención que muchas veces quedan inhibidos como consecuencia de esa conducta de evitación que muchas veces se tiene al dolor, y sobre todo tenemos que tener en cuenta la representación tan grande que tiene en la mano nuestro sistema nervioso central, ¿vale? Y que tiene una relación directa con todas estas vías aferentes visuales y de atención, ¿vale? Es lo que denominamos bloques de aprendizaje motor, ¿vale? Que al final lo que queremos es un aprendizaje de refuerzo basado en recompensas, activa la vía dopaminérgica, lo cual va a hacer que nuestro deportista o nuestro paciente, al activar esas vías de recompensa, se integre y se adhiera mucho más al tratamiento a través de este aprendizaje motor o fase motora. Esta es una chica de la selección de Colombia con la que trabajamos en la América de Cali. Y luego tenemos otras campeonas, ¿vale? Las cuales hemos estado trabajando también, no solo extremidad inferior, sino también extremidad superior, ¿vale? Para poder reorganizar estas áreas y poder evitar este tipo de cambios plásticos en un futuro. Para ello, creé la primera guía de dosificación a nivel mundial en el ámbito sanitario, de cómo dosificar la realidad virtual, porque se hablaba mucho de cómo tenemos que generar una actividad con RV, cuáles son los beneficios y cuáles son las enfermedades, pero no se habla de cómo poder dosificar, ¿vale? Para ello, desde que hemos generado esta guía de dosificación, lo que estamos haciendo es valorar al paciente y entender qué intensidad, volumen de carga, en base a la inversión, el tiempo de tratamiento o el foco de atención que queremos poner, vamos a utilizar una aplicación u otra. De esa manera empezaremos a dosificar desde las primeras fases con RV y posteriormente, ¿vale? Hasta unas fases medias o finales. Importante entender que la RV solo es una técnica más dentro de toda la parte de rehabilitación, ¿vale? No es una técnica única y que es importante poder conocerla, ¿vale? Por eso, como conclusiones, el trabajo de la realidad virtual no es solo ponerse unas gafas. Hay que entender conceptos de neurociencia, fisiología y actividad física. La RV no solo depende del paciente, también de la actitud y motivación del fisioterapeuta. Aprender habilidades sensiomotoras para que esta información pueda utilizarse en programas de capacitación aplicados para acelerar el aprendizaje,
Y el propósito del aprendizaje de habilidades sensiomotoras es tener la capacidad de producir y reproducir movimientos orientados a objetivos que son específicos en una tarea en cuestión. Por eso, siempre me quedo con una frase de Theodore Roosevelt, ¿vale? Haz lo que puedas con lo que tienes, donde quiera que estés. Y aquí es uno de los proyectos que tenemos en los hospitales de Guatemala, utilizando lo que es la RV para disminuir el dolor en pacientes quemados. También lo hemos introducido en 23 hospitales de México, en Argentina, y hemos creado lo que ha sido el primer laboratorio de realidad virtual, tanto en Argentina, en España, como en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Temas nuevos.